La lince no huyó del auto de Carmen, sino que golpeó la ventana con su pata como suplicando ayuda, y ese comportamiento antinatural solo podía significar una cosa: algo terrible había sucedido. Cuando la anciana de 73 años siguió a esa madre desesperada hacia el bosque, lo que encontró en aquella cueva oscura le helaría la sangre y revelaría por qué un animal salvaje había roto todas las reglas de la naturaleza para buscar ayuda humana. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde se filtraba entre las nubes densas que amenazaban tormentas sobre la carretera rural que conectaba los pueblos de la Sierra de Guadarrama con Madrid. Era un camino poco transitado, bordeado por encinas centenarias y matorrales espesos, donde la vida salvaje todavía prosperaba, lejos de la civilización. Para Carmen Ruiz, una mujer de 73 años que había vivido toda su vida en estas montañas, esa carretera era tan familiar como el camino a su propia casa. Conducía su viejo Volkswagen Escarabajo color crema, el mismo auto que su difunto esposo había comprado 40 años atrás, cuando los caminos eran de tierra y los linces ibéricos todavía se veían con frecuencia cerca de los pueblos. Carmen regresaba del mercado del pueblo vecino, donde cada miércoles vendía sus mermeladas caseras y miel de las colmenas que mantenía en su pequeña finca. El asiento trasero estaba lleno de frascos vacíos y algunas verduras que había intercambiado con otros vendedores. Sus manos arrugadas pero firmes sostenían el volante con la confianza de quien ha recorrido ese camino miles de veces. A través del parabrisas manchado por el polvo del verano, observaba las nubes oscuras acumulándose en el horizonte. Tendría que darse prisa si quería llegar a casa antes de que cayera el aguacero. Fue entonces cuando lo vio. Al principio Carmen pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. A sus 73 años, su vista ya no era lo que solía ser, aunque se negaba rotundamente a usar gafas mientras conducía. Pero a medida que reducía la velocidad, la imagen se volvía cada vez más clara y completamente imposible de ignorar. En medio del camino, justo donde la carretera hacía una curva suave hacia la izquierda, había un lince ibérico adulto. No estaba cruzando el camino como normalmente hacían los animales salvajes, huyendo rápidamente hacia la seguridad del bosque. Este lince estaba parado en el centro de la carretera, mirando directamente hacia su vehículo, y lo más extraordinario de todo es que no se movía. Carmen pisó suavemente el freno, y el viejo escarabajo respondió con un chirrido quejumbroso antes de detenerse completamente a unos 20 metros del animal. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no de miedo exactamente, sino de asombro y algo más profundo que no podía nombrar. En sus 7 décadas viviendo en estas montañas, Carmen había visto linces en contadas ocasiones. Eran criaturas esquivas, fantasmas del bosque que preferían mantenerse ocultos de los humanos. Ver uno tan cerca, comportándose de manera tan antinatural, era algo que desafiaba toda lógica. El lince era una hembra. Carmen podía distinguirlo por su tamaño, ligeramente menor, y sus rasgos faciales más delicados. Su pelaje leonado estaba marcado con las manchas características de la especie, y sus orejas terminaban en los distintivos penachos negros que parecían pequeñas antenas. Pero lo que realmente capturó la atención de Carmen fueron los ojos del animal. Eran de un color ámbar intenso, y en ellos había algo que Carmen solo podía describir como desesperación pura. No era la mirada salvaje y cautelosa de un depredador, sino algo mucho más profundo, más consciente. Durante varios segundos que parecieron extenderse eternamente, mujer y lince se miraron a través del parabrisas polvoriento. Entonces, para completa sorpresa de Carmen, el lince hizo algo extraordinario. Se acercó lentamente al auto,
sus movimientos deliberados y nada amenazantes. Carmen sintió que debería sentir miedo, su instinto de supervivencia gritándole que cerrara las ventanas, que pusiera el auto en reversa y se alejara. Pero algo en la manera en que el animal se movía, en cómo la miraba, mantenía sus manos paralizadas sobre el volante. El lince llegó hasta la puerta del conductor y se detuvo. Levantó su pata delantera y la colocó suavemente contra la ventana, como si estuviera llamando. El gesto era tan humano, tan lleno de intención, que Carmen sintió que su garganta se cerraba con emoción. Este animal no estaba actuando por instinto salvaje, estaba pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Carmen podía ver ahora con mayor claridad el estado del lince. Su pelaje, aunque hermoso, mostraba signos de descuido. Había rasguños recientes en su hocico y una de sus orejas tenía una pequeña herida que apenas había comenzado a sanar. Pero lo más preocupante era la expresión en sus ojos, esa mezcla de urgencia y súplica que trascendía las barreras entre especies. Con manos temblorosas, Carmen bajó lentamente la ventanilla del auto, solo unos centímetros, lo suficiente para poder hablar, pero no tanto como para poner en riesgo su seguridad. El aire fresco de la tarde entró en el vehículo, trayendo consigo el olor del bosque y la tormenta inminente. El lince no retrocedió ante el movimiento. En cambio, presionó su nariz húmeda contra el pequeño espacio abierto y emitió un sonido bajo, un maullido gutural que sonaba como un ruego. «Dios mío», susurró Carmen, su voz apenas audible. «¿Qué te ha pasado, criatura?» El lince respondió con otro sonido, más urgente esta vez, y comenzó a retroceder lentamente del auto. Dio unos pasos hacia el borde de la carretera mirando hacia el bosque, y luego volvió la cabeza para mirar a Carmen nuevamente. El mensaje era claro como el agua. «Sígueme». Carmen sabía que lo que estaba considerando hacer iba contra todo sentido común. Tenía 73 años. Vivía sola desde que su esposo había fallecido 5 años atrás, y estaba pensando en seguir a un lince salvaje hacia el bosque cuando una tormenta estaba a punto de desatarse. Sus hijos, si se enteraran, pensarían que finalmente había perdido la cabeza, pero mientras miraba a esa madre lince, porque ahora estaba segura de que era una madre, Carmen sintió una certeza profunda en su pecho. Este animal necesitaba ayuda desesperadamente, y por alguna razón que Carmen no podía comprender, la había elegido a ella. Con decisión renovada, Carmen apagó el motor del escarabajo y buscó en el asiento trasero. Encontró su bastón de madera que usaba para las caminatas largas y una pequeña linterna que siempre guardaba para emergencias. También tomó su teléfono móvil, aunque en esta parte de la sierra la señal era irregular en el mejor de los casos. Antes de salir del auto, Carmen tomó una respiración profunda y murmuró una breve oración, algo que no había hecho en meses. Luego abrió la puerta y puso sus pies en el camino polvoriento. El lince esperó pacientemente mientras Carmen se apeaba del vehículo. Cuando la anciana finalmente estuvo de pie, apoyada en su bastón, el animal emitió un sonido suave, casi de aprobación, y comenzó a caminar hacia el bosque. Carmen cerró la puerta del auto, pero no con llave. Si algo salía mal, necesitaría poder regresar rápidamente. Con pasos cuidadosos, comenzó a seguir a la lince madre hacia la espesura, sin tener idea de qué horror o maravilla la esperaba entre los árboles. El bosque se cerró alrededor de Carmen como una catedral verde y antigua. Los árboles, encinas retorcidas por siglos de viento y sequía, formaban un dosel irregular sobre su cabeza que filtraba la luz del atardecer en rayos dorados y polvorientos. El suelo estaba cubierto de hojas secas, agujas de pino y pequeñas ramas que crujían bajo sus pies con cada paso. Carmen se detuvo un momento para recuperar el aliento,
sintiendo el peso de sus años en las rodillas que protestaban por el terreno irregular. La lince madre se había detenido también, esperándola con una paciencia que parecía casi humana. Cuando Carmen levantó la vista y asintió con la cabeza, el animal reanudó su marcha. A medida que se adentraban más en el bosque, Carmen comenzó a notar detalles que le resultaban inquietantes. Había señales de que el lince había pasado por aquí muchas veces en los últimos días. Las hojas estaban aplastadas en un patrón distintivo, y en varios lugares Carmen podía ver marcas de garras en la corteza de los árboles, como si el animal hubiera estado marcando el camino. Pero lo que más le llamó la atención fue un trozo de tela enganchado en un arbusto de zarzamora. Era de color azul oscuro, el tipo de material resistente que usaban los excursionistas. Carmen lo tomó con cuidado y lo examinó. Estaba manchado con algo que parecía sangre seca. Su corazón comenzó a latir más rápido. Fuera lo que fuera que la lince quería mostrarle, Carmen tenía el presentimiento de que no sería agradable. Guardó el trozo de tela en el bolsillo de su chaqueta y continuó siguiendo al animal. El bosque se volvía más denso con cada metro y Carmen tuvo que usar su bastón para apartar las ramas bajas que bloqueaban el camino. A su alrededor, el canto de los pájaros había comenzado a disminuir, reemplazado por el silencio pesado que precede a una tormenta. El viento había aumentado, sacudiendo las copas de los árboles y trayendo consigo el olor a tierra húmeda y ozono. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 minutos, la lince se detuvo abruptamente. Carmen casi chocó con ella, deteniéndose justo a tiempo. Estaban en un pequeño claro natural, rodeado por rocas grises cubiertas de musgo. En el centro del claro había un afloramiento rocoso más grande, con una grieta oscura en su base que formaba una especie de cueva pequeña. La lince madre se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia atrás a Carmen, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que hizo que la anciana sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Carmen se acercó lentamente, su bastón hundiéndose en el suelo blando del claro. A medida que se aproximaba a la cueva, comenzó a escuchar algo que hizo que su sangre se helara. Eran maullidos débiles, casi imperceptibles, el sonido de criaturas jóvenes en grave peligro. La lince madre entró en la cueva y Carmen, después de encender su linterna con manos temblorosas, la siguió. El interior de la cueva era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que Carmen pudiera estar de pie si se agachaba. El haz de luz de su linterna reveló una escena que le rompió el corazón. En un rincón de la cueva, acurrucados sobre un lecho improvisado de hojas y musgo, había 3 cachorros de lince. No podían tener más de 2 o 3 semanas de vida, sus ojos apenas comenzando a abrirse, sus cuerpos pequeños y frágiles, cubiertos de un pelaje suave que aún no mostraba las manchas características de los adultos. Pero lo que hizo que Carmen se llevara una mano a la boca en shock fue el estado en que se encontraban. Los cachorros estaban claramente desnutridos, sus costillas visibles bajo la piel delgada. Uno de ellos apenas se movía, sus respiraciones superficiales y laboriosas. Los otros 2 eran más activos, pero obviamente débiles, maullando con voces que apenas tenían fuerza. La lince madre se acercó a sus crías y comenzó a lamerlas suavemente, intentando estimularlas, pero Carmen podía ver que el animal estaba al límite de sus fuerzas. Su pelaje, que de cerca mostraba más daños de los que Carmen había notado inicialmente, estaba manchado con barro seco y sangre. Una de sus patas traseras tenía una herida profunda que había comenzado a infectarse, explicando por qué el animal cojeaba ligeramente al caminar. Carmen se dio cuenta con horror de lo que había sucedido. Esta madre lince estaba herida y no podía cazar efectivamente. Sus cachorros estaban muriendo de hambre,
y ella estaba demasiado débil para salvarlo sola. «Por eso me buscó», susurró Carmen, su voz quebrándose con emoción. No tenía a nadie más a quien recurrir. La realización de lo que estaba presenciando golpeó a Carmen con una fuerza casi física. Este animal salvaje, guiado por el instinto maternal más poderoso de la naturaleza, había hecho algo extraordinario. Había superado su miedo natural a los humanos y había salido a buscar ayuda. No sabía cómo la lince había aprendido que los humanos podrían ayudarla, pero de alguna manera, en su desesperación, había tomado esa decisión imposible. Carmen se arrodilló lentamente junto a los cachorros, ignorando el dolor en sus rodillas artríticas. Con cuidado, extendió su mano hacia el cachorro que parecía estar peor. La lince madre observó atentamente, pero no interfirió, como si entendiera que esta humana era su última esperanza. Carmen tocó suavemente el pequeño cuerpo y sintió su calor febril. El cachorro estaba enfermo, probablemente deshidratado y con hipotermia a pesar del calor del verano. Los otros dos estaban en mejor estado, pero no por mucho tiempo. «Necesito sacarlos de aquí», dijo Carmen en voz alta, hablándole a la lince madre como si el animal pudiera entenderla. «Necesitan atención veterinaria, comida, calor. No sobrevivirán mucho más tiempo así». La lince respondió con un sonido bajo, ni amenazante ni sumiso, sino algo intermedio. Era un sonido de resignación, de una madre que sabía que había hecho todo lo posible y ahora tenía que confiar en otro ser para salvar a sus hijos. Carmen miró su teléfono móvil, pero como esperaba, no había señal en esta parte del bosque. Tendría que regresar al auto y llevar a los cachorros con ella. Pero eso presentaba un problema. Los cachorros de lince, incluso recién nacidos, eran animales salvajes. Tocarlos podría estresarlos más, y Carmen no tenía con qué transportarlos de manera segura. Miró alrededor de la cueva, su mente trabajando rápidamente a pesar de su edad. Entonces recordó algo. En el asiento trasero de su escarabajo había una caja de cartón resistente que había usado para transportar los frascos de mermelada. Podría usar eso, pero primero tenía que hacer algo con respecto a la madre. La lince estaba herida y necesitaba tratamiento tanto como sus cachorros. Carmen sabía que no podría convencer al animal de seguirla de vuelta al auto, no cuando sus instintos maternales la mantendrían cerca de sus crías. Tendría que llevar a los cachorros primero y confiar en que la madre los seguiría. Era arriesgado. Si la lince decidía que Carmen era una amenaza una vez que tocara a sus cachorros, podría atacar. Pero Carmen había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. «Voy a ayudarlos», le dijo a la lince, mirándola directamente a los ojos. «Te lo prometo. Voy a salvar a tus bebés». La lince madre sostuvo su mirada durante un largo momento, y Carmen hubiera jurado que vio comprensión en esos ojos ámbar. Luego, lentamente, el animal se hizo a un lado, dejando que Carmen se acercara más a los cachorros. Era un acto de confianza tan profundo que Carmen sintió lágrimas picando en sus ojos. Este animal salvaje, esta madre desesperada, estaba poniendo la vida de sus hijos en manos de una desconocida. Carmen se quitó su chaqueta de lana, la misma que había tejido ella misma 2 inviernos atrás, y la extendió en el suelo de la cueva. Con movimientos lentos y cuidadosos, comenzó a envolver a los cachorros en la tela cálida. Los pequeños linces maullaron débilmente, pero estaban demasiado débiles para resistirse. Carmen sostuvo el bulto improvisado contra su pecho, sintiendo el peso ligero de los 3 cachorros a través de la tela de su chaqueta. Eran sorprendentemente livianos, demasiado livianos para criaturas que deberían estar ganando peso cada día. Eso solo confirmaba su sospecha de que llevaban días sin alimentarse adecuadamente. Con su mano libre, Carmen tomó su bastón
y se preparó para el difícil viaje de regreso al auto. La lince madre observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad que podría haber sido intimidante si Carmen no hubiera entendido la desesperación detrás de esa mirada. El camino de regreso a través del bosque fue considerablemente más difícil que la llegada. Carmen tenía que equilibrar el bulto con los cachorros mientras navegaba el terreno irregular con un solo bastón para apoyarse. Cada raíz expuesta, cada piedra suelta, representaba un peligro potencial de caída. Y todo el tiempo, la lince madre la seguía a una distancia de aproximadamente 5 metros, cojeando notablemente sobre su pata herida, pero manteniéndose siempre alerta. Era claro que el animal estaba luchando contra todos sus instintos salvajes, permitiendo que esta humana desconocida llevara lo más precioso que tenía en el mundo. A mitad del camino, Carmen tuvo que detenerse para descansar. Se apoyó contra el tronco grueso de una encina centenaria, su respiración entrecortada y su corazón latiendo con fuerza. No era tan joven como solía ser, y la adrenalina que la había impulsado hasta ahora comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar un agotamiento profundo. Miró hacia abajo al bulto en sus brazos y ajustó la chaqueta para asegurarse de que los cachorros estuvieran bien cubiertos. El más débil de los tres había dejado de maullar por completo, y eso la llenó de pánico. Necesitaba llegar al auto rápidamente. La lince madre se había acercado un poco más durante el descanso de Carmen, y por primera vez, la anciana pudo observar realmente el alcance de los daños en el animal. Además de la herida en la pata trasera, había múltiples rasguños en su costado que parecían haber sido causados por garras, probablemente de otro depredador o tal vez de otro lince territorial. Carmen se preguntó qué historia terrible había llevado a esta madre a este estado. Los linces ibéricos eran animales en peligro crítico de extinción, cada individuo precioso para la supervivencia de la especie. Ver a uno tan maltratado era una tragedia en múltiples niveles. «Tengo que seguir», se dijo Carmen a sí misma, empujándose lejos del árbol con un gruñido de esfuerzo. La lince madre pareció entender y reanudó su posición de seguimiento mientras Carmen continuaba abriéndose paso entre los árboles. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo cuando Carmen vislumbró el claro donde había dejado su auto. El cielo se había oscurecido considerablemente, y el viento había aumentado hasta convertirse en ráfagas que sacudían las ramas sobre sus cabezas. La tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente estaba llegando. Carmen salió del bosque con las piernas temblando de agotamiento. Su querido escarabajo crema seguía donde lo había dejado, solitario en el camino rural como un faro de esperanza. La lince madre se detuvo en el borde del bosque, claramente incómoda con la idea de acercarse más al vehículo y al espacio abierto de la carretera. Carmen entendió la vacilación del animal. Había llegado el momento de la verdad. O la lince confiaba lo suficiente como para permitir que Carmen se llevara a sus cachorros, o todo esto habría sido en vano. «Voy a cuidarlos», Carmen le gritó al animal por encima del ruido creciente del viento. «Te lo juro por todo lo que es sagrado. Los llevaré a un lugar donde pueden ayudarlos, donde pueden salvarse, y luego te ayudaré a ti también». La lince madre no respondió con sonidos esta vez. Simplemente se quedó allí, en el borde del bosque, su silueta recortada contra el verde oscuro de los árboles, observando mientras Carmen se acercaba al auto. Con manos temblorosas por el esfuerzo y la emoción, Carmen abrió la puerta trasera del escarabajo y colocó cuidadosamente el bulto con los cachorros en el asiento. Rápidamente encontró la caja de cartón que había recordado y vació su contenido de frascos vacíos en el piso del auto. Luego, con cuidado extremo, transfirió a los cachorros desde su chaqueta a la caja,
asegurándose de que estuvieran bien acomodados. Los pequeños apenas se movieron durante la transferencia, lo cual era tanto un alivio como una preocupación. Necesitaban ayuda urgentemente. Carmen cerró suavemente la puerta trasera y se volvió hacia el bosque. La lince madre seguía allí, observando. Durante un momento que pareció suspendido en el tiempo, mujer y animal se miraron a través de la distancia y la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza. Entonces Carmen hizo algo que ni ella misma hubiera esperado. Se inclinó en una reverencia profunda, un gesto de respeto y gratitud hacia esta madre valiente que había hecho algo extraordinario para salvar a sus hijos. Cuando Carmen se enderezó, la lince había desaparecido de vuelta entre los árboles. Por un momento Carmen sintió una punzada de pánico. ¿Qué pasaría si el animal no los seguía? ¿Qué pasaría si, una vez que sus cachorros estuvieran fuera de su vista, los instintos salvajes de la lince la llevaran de regreso a la cueva vacía y permaneciera allí, esperando un regreso que nunca llegaría? Pero Carmen tuvo que confiar. Así como la lince había confiado en ella, ahora ella tenía que confiar en que el vínculo maternal era lo suficientemente fuerte como para superar el miedo. Carmen se apresuró al asiento del conductor y encendió el motor del escarabajo. El viejo auto tosió un par de veces antes de cobrar vida con su característico sonido ronroneante. La lluvia ahora caía en cortinas pesadas, golpeando el parabrisas con fuerza suficiente para dificultar la visibilidad, incluso con los limpiaparabrisas a máxima velocidad. Carmen sabía que necesitaba llegar a algún lugar con señal telefónica para poder llamar a las autoridades apropiadas. El centro de fauna salvaje más cercano estaba en las afueras de Madrid, a casi 1 hora de distancia en buenas condiciones. Con esta tormenta tomaría más tiempo, pero mientras conducía cuidadosamente por el camino resbaladizo, Carmen no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. Y allí, corriendo en las sombras al borde de la carretera, manteniendo el ritmo del auto a pesar de su herida, estaba la lince madre. El animal la estaba siguiendo, tal como Carmen había esperado. La determinación de esa madre salvaje para mantenerse cerca de sus cachorros, incluso cuando significaba seguir a un vehículo humano a través de una tormenta, era un testimonio del poder del amor maternal que trascendía todas las barreras de especie. Carmen redujo deliberadamente la velocidad, asegurándose de que el auto no fuera demasiado rápido para que la lince herida pudiera seguir el ritmo. No le importaba cuánto tiempo tomara. Llegarían todos juntos a un lugar seguro, o no llegarían en absoluto. A través de la lluvia torrencial, bajo un cielo que había pasado del gris al negro azulado, una anciana en un viejo Volkswagen y una lince ibérica desesperada continuaron su extraño viaje juntas, unidas por el deseo común de salvar 3 pequeñas vidas que pendían de un hilo. La carretera serpenteaba hacia abajo desde las montañas, cada curva revelando vistas del valle abajo, donde las luces del pueblo comenzaban a encenderse contra la oscuridad creciente. Carmen mantenía sus ojos divididos entre el camino adelante y el espejo retrovisor, donde podía ver ocasionalmente el destello de ojos ámbar en la oscuridad, confirmando que su compañera felina aún la seguía. En el asiento trasero, los cachorros habían quedado en silencio, sus pequeños cuerpos conservando cada gramo de energía que les quedaba. Después de 20 minutos de conducción cuidadosa bajo la lluvia implacable, Carmen finalmente vio las primeras barras de señal aparecer en su teléfono móvil. Con manos temblorosas detuvo el auto en un ensanchamiento de la carretera y tomó el dispositivo. Sus dedos artríticos lucharon con la pantalla táctil por un momento antes de lograr marcar el número de emergencias. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profesional respondiera,
identificándose como operadora del servicio de emergencias. «Necesito ayuda urgente», comenzó Carmen, su voz temblando no solo por el frío, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas. «Tengo 3 cachorros de lince ibérico en condición crítica. Están desnutridos, deshidratados. Uno de ellos apenas respira. Y su madre está herida. Me ha seguido hasta aquí». Hubo una pausa del otro lado de la línea, como si la operadora estuviera procesando la improbabilidad de lo que acababa de escuchar. «Señora, ¿puede repetir eso, por favor?», dijo Cachorros de lince ibérico. La voz sonaba escéptica, y Carmen no podía culparla. Lo que estaba describiendo sonaba como el argumento de una película, no como algo que realmente sucedía en una carretera rural española en medio de una tormenta. Pero Carmen no tenía tiempo para convencer a nadie de la veracidad de su historia. Cada segundo que pasaba era un segundo que los cachorros no tenían. Sí, 3 cachorros. Lynx pardinus, lince ibérico. Carmen empleó el nombre científico, esperando que eso le diera más credibilidad. «Estoy en la carretera que va de La Granja a Segovia, cerca del kilómetro 15. La madre está herida, tiene una infección en la pata trasera y múltiples laceraciones. Los cachorros no tienen más de 3 semanas. Uno de ellos está en shock hipovolémico, si no me equivoco. Necesito el número del centro de recuperación de fauna salvaje más cercano, ahora». El tono autoritario en la voz de Carmen, acumulado por 7 décadas de lidiar con crisis diversas, finalmente pareció penetrar la incredulidad de la operadora. Hubo sonidos de tecleo rápido al otro lado de la línea, y luego la voz regresó ahora más seria y enfocada. «Estoy contactando al Centro de Recuperación de Fauna de la Comunidad de Madrid. Manténgase en línea, señora». Mientras esperaba, Carmen miró por el espejo retrovisor. La lince madre se había acercado más al auto durante la parada, y ahora estaba parcialmente visible bajo la luz débil de las luces traseras del escarabajo, su pelaje empapado por la lluvia, pegado a su cuerpo delgado, haciéndola parecer aún más pequeña y vulnerable. Una nueva voz masculina se unió a la llamada, identificándose como el doctor Álvaro Mendoza, veterinario de guardia en el centro de recuperación. Su tono era urgente pero controlado mientras le hacía a Carmen una serie de preguntas rápidas sobre el estado de los cachorros. Carmen respondió lo mejor que pudo, describiendo la temperatura de sus cuerpos, la calidad de su respiración, el color de sus encías que había logrado ver brevemente con la linterna. El doctor Mendoza escuchó con atención profesional, haciendo ocasionales sonidos de confirmación. «Señora Ruiz», comenzó el veterinario después de escuchar su evaluación, y Carmen se dio cuenta de que la operadora original debía haberle dado su nombre. «Lo que está describiendo es extremadamente grave. Esos cachorros necesitan atención veterinaria inmediata. El problema es que estamos a casi 50 minutos de su ubicación, y con esta tormenta podría tomar más tiempo. ¿Puede traerlos usted al centro?». Carmen sintió que su corazón se hundía. 50 minutos. Los cachorros podrían no tener ese tiempo. «Doctor, hay un problema adicional», dijo Carmen, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «La madre me está siguiendo. Si conduzco al centro, ella vendrá detrás. Está herida, cojeando gravemente. No sé si puede mantener ese ritmo durante tanto tiempo». Hubo un silencio pensativo del otro lado de la línea. Entonces el doctor Mendoza habló nuevamente, y Carmen pudo escuchar el tono de asombro en su voz incluso a través de la conexión telefónica distorsionada. «Señora Ruiz, me está diciendo que una lince ibérica salvaje la está siguiendo voluntariamente». «Eso es», confirmó Carmen. «Me buscó, me llevó hasta sus cachorros. Ha confiado en mí con sus crías. No voy a traicionar esa confianza ahora». El veterinario exhaló lentamente,
un sonido que Carmen interpretó como una mezcla de incredulidad y admiración. Está bien, necesitamos pensar estratégicamente. Los cachorros son la prioridad inmediata. Si la madre la está siguiendo, tenemos que aprovechar eso. Voy a enviar una unidad móvil a su encuentro. Pueden encontrarse en el pueblo de San Rafael. Está a unos 15 minutos de su posición actual. Conoce el lugar. Carmen conocía San Rafael. Era un pueblo pequeño en la ruta hacia Madrid, con una plaza central y una estación de servicio. Sí, conozco San Rafael. El veterinario continuó, su voz tomando el tono de alguien organizando una operación compleja. Conduzca hasta allí, pero mantenga la velocidad baja para que la madre pueda seguirla. En la plaza del pueblo hay una clínica veterinaria pequeña, la Clínica San Francisco. El dueño es amigo mío, ya lo estoy llamando. Él puede proporcionarnos un espacio mientras llegamos con el equipo completo. Y señora Ruiz, esto es importante. Cuando llegue, no intente manipular más a los cachorros. Espere a que lleguemos los profesionales. Entendido, respondió Carmen, aunque una parte de ella se rebelaba contra la idea de quedarse de brazos cruzados mientras esos pequeños luchaban por sus vidas. Pero sabía que el doctor tenía razón. Ella había hecho su parte al encontrarlos y traerlos hasta aquí. Ahora necesitaba dejar que los expertos hicieran su trabajo. Después de confirmar los detalles finales, Carmen colgó y puso el auto en marcha nuevamente. La lluvia había disminuido a una llovizna constante y la visibilidad había mejorado lo suficiente como para que Carmen pudiera ver la carretera con más claridad. Mientras conducía hacia San Rafael, Carmen se encontró hablando en voz alta, dirigiéndose tanto a los cachorros inconscientes en el asiento trasero como a la madre lince que continuaba su persecución dolorosa detrás del auto. Ya casi llegamos, pequeños. Solo un poco más. Van a estar bien, se los prometo. Su voz temblaba con una emoción que no había sentido en años, no desde los días en que sus propios hijos eran pequeños y dependían completamente de ella para su supervivencia. Había algo profundamente conmovedor en ser elegida por esta criatura salvaje para cumplir ese mismo rol vital. Las luces de San Rafael aparecieron en el horizonte como una constelación terrestre, brillando cálidamente contra el cielo oscuro y tempestuoso. Carmen sintió una oleada de alivio al ver la civilización. El pueblo no era grande, quizás 300 habitantes permanentes, pero tenía todo lo necesario para una comunidad rural, una plaza central con una fuente antigua, algunas tiendas, un bar que servía como centro social y, según el doctor Mendoza, una clínica veterinaria que podría salvar a sus preciosos pasajeros. Carmen condujo lentamente a través de las calles estrechas del pueblo, siguiendo las indicaciones vagas que recordaba de su conversación telefónica. Los pocos residentes que estaban fuera, a pesar de la lluvia, la miraban con curiosidad mientras pasaba, probablemente preguntándose qué hacía una anciana conduciendo tan despacio en un escarabajo antiguo durante una tormenta. Si tan solo supieran, pensó Carmen con una sonrisa irónica, la historia extraordinaria que se estaba desarrollando justo ante sus ojos indiferentes. Finalmente encontró la Clínica San Francisco, un edificio modesto de 2 plantas, con un letrero iluminado que mostraba la silueta de un perro y un gato. Carmen estacionó el escarabajo directamente frente a la clínica, sin preocuparse por si bloqueaba parte de la calle estrecha. Las luces dentro del edificio estaban encendidas y pudo ver una figura moviéndose detrás de las ventanas con cortinas. Antes de salir del auto, Carmen miró una última vez por el espejo retrovisor. La lince madre se había detenido aproximadamente a 20 metros de distancia, semicubierta por las sombras de un portal cercano. Incluso desde esa distancia, Carmen podía ver cómo el animal temblaba, ya fuera por el frío, el dolor o el agotamiento,
probablemente una combinación de los tres. La puerta de la clínica se abrió antes de que Carmen pudiera siquiera tocar el timbre. Un hombre de unos 40 años, con el cabello oscuro despeinado y gafas que reflejaban la luz del interior, apareció en el umbral. Vestía un suéter grueso sobre lo que parecían ser pantalones de pijama, como si hubiera sido sacado de la cama o al menos de un descanso nocturno. Su expresión era una mezcla de curiosidad intensa y escepticismo profesional. «Señora Ruiz», preguntó el hombre, su voz ligeramente sin aliento. «Soy Ricardo Navarro, el veterinario. El doctor Mendoza me llamó hace 15 minutos con una historia que, francamente, me costó creer. Dijo que tiene cachorros de lince ibérico». Carmen asintió, demasiado cansada para ofenderse por el escepticismo del hombre. «En el asiento trasero de mi auto. 3 de ellos. Y su madre está ahí». Señaló hacia las sombras donde había visto a la lince por última vez. «Está herida y necesita ayuda tanto como sus crías». Ricardo Navarro entrecerró los ojos mirando hacia donde Carmen había señalado, pero la lince había elegido bien su escondite. Desde el ángulo del veterinario probablemente no podía ver nada más que sombras y la lluvia que continuaba cayendo suavemente. Su expresión pasó de escéptica a cautelosa mientras se acercaba al escarabajo. «Permítame ver a estos cachorros», dijo finalmente. Su tono profesional, pero Carmen podía detectar la corriente subyacente de anticipación. Carmen abrió la puerta trasera del auto y se hizo a un lado, permitiendo que el veterinario se asomara. Ricardo Navarro se inclinó hacia adentro, y Carmen vio el momento exacto en que el profesionalismo y el escepticismo fueron reemplazados por shock genuino y preocupación inmediata. «Dios santo», susurró, su mano extendida moviéndose hacia la caja, pero deteniéndose a centímetros de los cachorros. «Son reales, son realmente cachorros de lince ibérico». La reverencia en su voz le dijo a Carmen todo lo que necesitaba saber sobre lo raros y preciosos que eran estos animales. El veterinario sacó su teléfono móvil y encendió la linterna, examinando a los cachorros sin tocarlos todavía. Carmen podía ver su expresión volviéndose más grave con cada segundo que pasaba. «Este está en shock severo», murmuró, señalando al más pequeño de los 3, el que Carmen había estado más preocupada. «Y estos 2 no están mucho mejor. Necesitan fluidos intravenosos, calor y probablemente antibióticos preventivos. Señora Ruiz, no sé cómo logró esto, pero puede haber salvado una parte significativa de una población en peligro crítico de extinción». Antes de que Carmen pudiera responder, los faros de una camioneta grande iluminaron la calle. El vehículo, una Ford Transit blanca con el logo del Centro de Recuperación de Fauna de la Comunidad de Madrid en el costado, se detuvo detrás del escarabajo de Carmen. De ella salieron 2 personas. Un hombre alto de unos 50 años con barba gris cuidadosamente recortada, que Carmen asumió era el doctor Mendoza, y una mujer más joven con el cabello recogido en una cola de caballo alta que llevaba un maletín médico grande. Doctor Mendoza cruzó la distancia hasta ellos con zancadas largas, sus ojos inmediatamente enfocándose en la caja con los cachorros. «Ricardo, ¿situación?», preguntó sin preámbulos, cayendo inmediatamente en el modo de crisis que Carmen reconoció de sus propias experiencias en emergencias familiares. Ricardo Navarro comenzó a recitar sus observaciones con precisión clínica, mientras la mujer joven, que se presentó brevemente como Laura García, técnica veterinaria especializada en fauna salvaje, comenzaba a sacar equipos del maletín. Carmen se encontró siendo suavemente apartada, mientras los 3 profesionales se ponían a trabajar con eficiencia practicada. Observó mientras transferían cuidadosamente a los cachorros de su caja improvisada a una incubadora portátil que Laura había traído de la camioneta.
Cada movimiento era preciso, cada acción deliberada. El doctor Mendoza insertó una línea intravenosa diminuta en la pata del cachorro más débil, con manos notablemente estables, mientras Ricardo sostenía al pequeño animal y Laura preparaba las bolsas de fluidos. «Están tan jóvenes», murmuró Laura, su voz llena de una mezcla de maravilla y preocupación. «Probablemente nacieron hace solo 2 semanas y media, quizás 3. Los ojos apenas comenzando a abrirse. Sin su madre, no habrían sobrevivido otro día». El doctor Mendoza asintió sin apartar los ojos de su trabajo. La pregunta es ¿por qué su madre no pudo cuidarlos? Los linces son madres excepcionales. Algo grave tuvo que haber sucedido. «Ella está herida», intervino Carmen desde su posición cerca de la puerta de la clínica. «Tiene una herida profunda en la pata trasera, infectada, múltiples laceraciones en su costado. Se veía como si hubiera estado en una pelea, tal vez con otro lince o con algún otro depredador». Los 3 profesionales levantaron la vista hacia Carmen simultáneamente, como si hubieran olvidado momentáneamente su presencia. «¿Está aquí?», preguntó el doctor Mendoza, su voz aguda, con interés renovado. «La madre está aquí ahora». Carmen asintió y señaló hacia las sombras donde había visto a la lince por última vez. «Allí, o cerca de allí». Me siguió todo el camino desde el bosque. Me buscó, me llevó a sus cachorros. Sabía que no podía salvarlos sola. El doctor Mendoza intercambió miradas significativas con sus colegas. «Si eso es cierto, estamos presenciando un comportamiento extraordinario. Los linces ibéricos son increíblemente esquivos. Para que uno busque activamente ayuda humana, el nivel de desesperación debe haber sido absoluto». Ricardo Navarro había estado mirando hacia la oscuridad mientras los otros hablaban. De repente se puso rígido. «Ahí», susurró, señalando. «La veo». Todos se volvieron para mirar. Durante un momento no vieron nada, solo sombras y lluvia. Entonces, como un espíritu materializándose de la noche, la lince madre se movió ligeramente y la luz de la clínica capturó el brillo de sus ojos ámbar. Estaba más cerca de lo que Carmen había pensado, quizás solo 10 metros de distancia, observándolos con una intensidad que era casi palpable. Laura dejó escapar un suspiro suave de asombro. «Es magnífica», susurró. «Incluso en ese estado, es absolutamente magnífica». El doctor Mendoza estudiaba al animal con ojos profesionales, tomando nota mental de cada detalle visible. «Puedo ver la cojera desde aquí. Esa pata necesita atención inmediata o perderá movilidad permanentemente, y un lince que no puede cazar es un lince muerto. Pero ¿cómo la acercamos sin estresarla hasta el punto de que huya?» «Yo puedo ayudar», dijo Carmen, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Ella confió en mí antes. Tal vez confiará de nuevo». El doctor Mendoza la miró con una expresión que mezclaba duda y esperanza. «Señora Ruiz, aprecio su valentía, pero un lince herido es extremadamente peligroso. Incluso uno que ha buscado ayuda humana podría atacar si se siente acorralado. No podemos poner su vida en riesgo». Carmen se enderezó tanto como su espalda de 73 años se lo permitía, sus ojos encontrándose con los del veterinario con determinación feroz. «Doctor Mendoza, he llegado hasta aquí. No voy a quedarme de brazos cruzados ahora. Esa madre me confió lo más precioso que tiene». El doctor Mendoza consideró a Carmen durante un largo momento, sus ojos evaluando no solo su determinación, sino también su capacidad física. Finalmente asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. «De acuerdo, pero lo haremos a mi manera. Laura, prepara un dardo tranquilizante con la dosis apropiada para un lince adulto hembra. Calculo unos 9 kilos basándome en lo que puedo ver. Ricardo,
Necesito que prepares un espacio estéril en tu sala de cirugía. Si logramos sedarla, vamos a necesitar operar esa pata inmediatamente. Mientras los otros se apresuraban a cumplir sus instrucciones, el doctor Mendoza se volvió hacia Carmen. Señora Ruiz, voy a ser completamente honesto con usted. Lo que estamos a punto de intentar es arriesgado en múltiples niveles. Si la madre se siente amenazada, podría huir y nunca recuperarla. Peor aún, si el tranquilizante no hace efecto con la rapidez suficiente o si la dosis es incorrecta, podríamos tener un animal peligroso y parcialmente sedado en nuestras manos. Y hay otra consideración que debo mencionar. Una vez que la sedemos y la tratemos, habrá un periodo de recuperación. Durante ese tiempo, los cachorros necesitarán alimentación artificial. Está preparada para la posibilidad de que esta familia pueda no reunirse de la manera que espera. Carmen sintió que su corazón se apretaba ante esa última posibilidad, pero asintió con firmeza. Entiendo los riesgos, doctor, pero hemos llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Esa madre luchó contra todos sus instintos para buscar ayuda. No voy a fallarle cuando está tan cerca de salvar a sus bebés. El doctor Mendoza sonrió levemente, una expresión que transformó su rostro serio en algo más cálido. Es usted una mujer notable, señora Ruiz. Muy bien, hagámoslo. Laura regresó con el rifle tranquilizante, un arma que parecía salida de una película de aventuras, pero que Carmen sabía era una herramienta médica esencial para el trabajo de fauna salvaje. El doctor Mendoza lo tomó con manos expertas, verificando el dardo cargado con ojo crítico. La dosis está calculada para sedarla en aproximadamente 3 a 5 minutos, dependiendo de dónde impacte el dardo. Idealmente queremos un músculo grande, el hombro o el cuarto trasero. Carmen, voy a necesitar que se acerque a ella primero. Hable con ella como lo hizo antes. Si podemos mantenerla enfocada en usted, tendré una mejor oportunidad de un disparo limpio. Carmen tragó saliva, sintiendo por primera vez desde que todo esto comenzó una verdadera punzada de miedo. Pero cuando miró hacia donde la lince madre seguía esperando, vio en esos ojos ámbar la misma desesperación que la había movido a actuar en primer lugar. Comenzó a caminar lentamente hacia el animal, cada paso medido y deliberado. Detrás de ella, podía sentir la presencia del doctor Mendoza, el rifle tranquilizante listo pero mantenido bajo y fuera de la vista directa de la lince. «Hola, hermosa». Carmen habló en voz baja, el mismo tono que había usado antes en el bosque. «Sé que tienes miedo. Sé que cada instinto te dice que huyas. Pero tus bebés están a salvo ahora. Están calientes. Están recibiendo el tratamiento que necesitan. Déjanos ayudarte también». La lince madre se había puesto rígida cuando Carmen comenzó a acercarse, su cuerpo tenso y listo para huir. Pero algo en la voz de Carmen, o tal vez el agotamiento puro que la abrumaba, hizo que el animal se quedara quieto. Carmen continuó avanzando, manteniendo contacto visual con la lince, proyectando tanta calma y seguridad como podía reunir. Cuando Carmen estaba a apenas 5 metros de distancia, la lince finalmente se movió, pero en lugar de huir, dio 2 pasos vacilantes hacia adelante, su pata herida arrastrándose dolorosamente sobre el pavimento mojado. Carmen se detuvo, conteniendo la respiración. Fue entonces cuando la lince hizo algo que Carmen sabía que recordaría por el resto de su vida. El animal bajó su cabeza, una postura de sumisión y confianza que los felinos salvajes raramente muestran a los humanos, y emitió un sonido bajo y lastimero que era simultáneamente un ruego y una rendición. Ahora, escuchó Carmen susurrar al doctor Mendoza detrás de ella. Hubo un sonido suave, apenas audible, como un suspiro de aire comprimido. Carmen vio el dardo aparecer casi instantáneamente en el hombro de la lince.
su punta hundiéndose en el músculo. La lince se sobresaltó, sus ojos ampliándose en sorpresa más que en dolor, y por un momento Carmen temió que el animal huyera antes de que el tranquilizante hiciera efecto. Pero la lince simplemente se quedó allí, mirando a Carmen con una expresión que podría haber sido de confusión o quizás de comprensión de que esto era parte de recibir la ayuda que había buscado. Los siguientes 3 minutos fueron los más largos de la vida de Carmen. La lince permaneció de pie, tambaleándose ligeramente mientras el tranquilizante comenzaba a hacer efecto. Carmen continuó hablándole, un flujo constante de palabras tranquilizadoras que probablemente no significaban nada para el animal, pero que parecían ayudar. Ya casi termina. Vas a dormir un poquito y cuando despiertes el dolor habrá disminuido. Tus bebés estarán esperándote. Todo va a estar bien. Finalmente, las piernas de la lince comenzaron a ceder. El doctor Mendoza se movió rápidamente, posicionándose para apoyar al animal mientras caía. Con la ayuda de Laura, que había aparecido con una camilla portátil, lograron acostar suavemente a la lince inconsciente. Carmen se acercó y, actuando por puro instinto, colocó su mano sobre la cabeza del animal, sintiendo el pelaje suave y húmedo bajo sus dedos. «Eres tan valiente», susurró. «Tan increíblemente valiente». «Señora Ruiz», la voz del doctor Mendoza era urgente pero amable. «Necesitamos llevarla adentro ahora. El tiempo es esencial». Carmen se apartó, permitiendo que los profesionales hicieran su trabajo. Observó mientras transportaban a la lince inconsciente al interior de la clínica, seguidos por Ricardo Navarro, quien ya estaba dando instrucciones sobre la preparación de la sala de cirugía. Laura se quedó atrás momentáneamente, tocando el hombro de Carmen con gentileza. «Venga adentro», le dijo. «Ha estado bajo la lluvia demasiado tiempo. Debe estar congelada». Solo entonces Carmen se dio cuenta de que estaba temblando, y no solo por la emoción. Su ropa estaba empapada, su cabello goteaba agua fría por su cuello, y sus manos estaban casi entumecidas. Permitió que Laura la guiara al interior de la clínica, donde el calor la golpeó como una ola física. La técnica la llevó a una pequeña sala de espera y le trajo una toalla gruesa y una manta. «Siéntese», le ordenó gentilmente. «Voy a traerle un té caliente. No puede enfermarse ahora, no después de todo lo que ha hecho». Carmen se sentó en una de las sillas de plástico de la sala de espera, envolviendo la manta alrededor de sus hombros. Carmen se sentó en una de las sillas de plástico de la sala de espera, envolviendo la manta alrededor de sus hombros. A través de las paredes delgadas de la clínica, podía escuchar voces amortiguadas, el sonido ocasional de instrumentos metálicos, el pitido constante de monitores médicos. Su mente todavía procesaba todo lo que había sucedido en las últimas horas. Esta mañana había sido solo otra anciana vendiendo mermeladas en el mercado. Ahora estaba sentada en una clínica veterinaria a medianoche, habiendo sido instrumental en el rescate de algunos de los animales más raros de España. Laura regresó con una taza humeante de té de manzanilla, colocándola en las manos temblorosas de Carmen. «Beba esto», le instruyó. «Le ayudará con el shock, porque aunque no lo sienta ahora, su cuerpo ha pasado por un trauma considerable». Carmen tomó un sorbo del té, sintiendo el líquido caliente descender por su garganta y comenzar a calentar su interior. «¿Cómo están los cachorros?», preguntó, su voz ronca de agotamiento. Laura se sentó en la silla junto a ella. Su expresión, una mezcla de optimismo cauteloso y preocupación profesional. «El más pequeño sigue crítico», admitió Laura. «Está recibiendo fluidos y oxígeno suplementario. Los otros 2 están respondiendo mejor de lo esperado. Sus signos vitales se están estabilizando. Si pasan las próximas 6 horas, sus posibilidades mejoran significativamente».
Carmen asintió tomando otro sorbo de té. ¿Y la madre? ¿Cuánto tiempo tomará la cirugía? Laura miró su reloj. Al menos 2 horas, posiblemente 3. La herida en su pata es profunda y está gravemente infectada. El doctor Mendoza tendrá que limpiar todo el tejido necrótico, establecer drenaje, administrar antibióticos de amplio espectro. Y eso es solo el comienzo. Tiene múltiples laceraciones que necesitan sutura, está desnutrida, deshidratada. Va a ser una recuperación larga. Carmen cerró sus ojos, sintiendo el peso del agotamiento presionando sobre ella. Pueden reunirse, la madre y sus cachorros. Después de todo esto, pueden volver a estar juntos. Laura vaciló antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Esa es la esperanza, señora Ruiz, pero debe entender que hay complicaciones potenciales. La madre estará sedada y adolorida durante días. Es posible que no pueda producir suficiente leche después de todo lo que ha pasado. Los cachorros pueden necesitar alimentación suplementaria por algún tiempo, y hay siempre un riesgo de que el estrés de la captura y el tratamiento afecte el vínculo maternal. Pero la lince madre no fue capturada, insistió Carmen, abriendo sus ojos para mirar directamente a Laura. Ella nos buscó, nos eligió. Eso tiene que significar algo. Laura sonrió, una expresión genuina de calidez. Tiene razón, y el doctor Mendoza está de acuerdo con usted. El hecho de que ella buscara activamente ayuda humana sugiere un nivel de inteligencia y adaptabilidad que es extraordinario. Si cualquier lince puede superar el trauma de este tipo de intervención, es esta madre. Pero aún así, debemos ser realistas sobre los desafíos que enfrentamos. El tiempo pasó lentamente en la sala de espera. Carmen alternaba entre momentos de dozing ligero, donde su mente reproducía las escenas del día en fragmentos surrealistas, y períodos de vigilia aguda donde cada sonido de la clínica la hacía saltar. Laura entraba y salía periódicamente, trayendo actualizaciones sobre los cachorros. A la 1 de la madrugada, informó que el cachorro más pequeño había comenzado a mostrar signos de mejora. Sus niveles de oxígeno en sangre estaban subiendo y había comenzado a hacer pequeños movimientos, señales de que estaba emergiendo del estado de shock. Carmen sintió lágrimas de alivio correr por sus mejillas arrugadas ante esa noticia. A las 2 de la madrugada, Laura apareció con una sonrisa más amplia. Los 2 cachorros más fuertes están lo suficientemente estables como para intentar alimentarlos. Hemos preparado una fórmula especial, diseñada para cachorros de lince. Le gustaría ver. Carmen se levantó tan rápido que casi se mareó, pero Laura la estabilizó con una mano firme en su codo. «Guíe el camino», dijo Carmen. La habitación donde habían colocado a los cachorros era pequeña, pero equipada con tecnología impresionante. La incubadora mantenía una temperatura constante y varios monitores rastreaban los signos vitales de cada cachorro. Laura se acercó a la incubadora y, con movimientos expertos, sacó a uno de los cachorros más fuertes. El pequeño lince maullaba débilmente, sus ojos todavía mayormente cerrados, pero mostrando destellos del azul brillante que eventualmente se transformaría en amarillo ámbar, como los de su madre. Carmen observó fascinada mientras Laura preparaba una pequeña jeringa sin aguja llena de una fórmula cremosa. Con paciencia infinita, la técnica acercó la punta de la jeringa a la boca del cachorro. Inicialmente, el pequeño lince giró su cabeza, buscando instintivamente el pezón de su madre, pero el hambre finalmente superó la confusión y el cachorro comenzó a succionar de la jeringa. «Toma pequeñas cantidades», explicó Laura. «No queremos sobrealimentarlo. Su sistema digestivo está comprometido por días de inanición». Después de alimentar exitosamente a 2 de los cachorros, Laura miró preocupada hacia el tercero.
el más pequeño que aún luchaba. «Todavía no está listo para alimentarse», dijo en voz baja. «Pero los fluidos intravenosos están haciendo su trabajo. Solo necesita más tiempo». Carmen colocó su mano sobre el vidrio de la incubadora, deseando poder transmitir fuerza vital a través del material transparente. «Lucha, pequeño», susurró. «Tu madre luchó tanto por ti. No te rindas ahora». A las 3 de la madrugada, la puerta de la sala de cirugía finalmente se abrió. El doctor Mendoza emergió, su bata quirúrgica manchada con sangre, su rostro mostrando signos de agotamiento, pero también de satisfacción profesional. Se quitó los guantes mientras se acercaba a donde Carmen y Laura esperaban. «La cirugía fue exitosa», anunció sin preámbulo. «Logramos limpiar toda la infección de la pata. Reparamos el daño a los tejidos blandos. Suturamos todas las laceraciones. Es una luchadora esa lince». Sus signos vitales se mantuvieron notablemente estables durante todo el procedimiento. «¿Va a recuperarse completamente?», preguntó Carmen, su voz apenas por encima de un susurro. El doctor Mendoza consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «La pata sanará, pero habrá una cojera permanente leve, no lo suficientemente severa como para impedirle cazar o moverse normalmente, pero será notable. Las otras heridas sanarán sin complicaciones significativas si no hay infección secundaria, y estamos siendo agresivos con los antibióticos preventivos. La desnutrición es una preocupación mayor. Necesitará semanas de nutrición cuidadosa para recuperar su peso corporal óptimo, y sus cachorros podrá cuidarlos». El doctor Mendoza intercambió miradas con Laura antes de responder. «Esa es la pregunta de 1 millón de euros, ¿verdad?». «Honestamente, señora Ruiz, no lo sabemos. El comportamiento que esta lince ha mostrado es sin precedentes. Ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse a circunstancias extremas. Si cualquier lince puede manejar la reunificación después de lo que hemos tenido que hacerle, es esta, pero vamos a tener que monitorear cuidadosamente. Comenzaremos el proceso de reunificación gradualmente, una vez que ella esté lo suficientemente recuperada como para moverse cómodamente». Carmen sintió una mezcla compleja de emociones. Alivio de que la madre sobreviviría, preocupación por las complicaciones potenciales, y algo más profundo, una sensación de asombro ante haber sido parte de algo tan extraordinario. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Carmen nunca habría imaginado. Cada mañana, después de alimentar a sus gallinas y atender sus colmenas, conducía los 30 kilómetros hasta la clínica de San Rafael. El doctor Mendoza había sugerido que se quedara en casa, que descansara y se recuperara de su propia odisea, pero Carmen rechazó firmemente la idea. Había iniciado este viaje con la lince madre y tenía la intención de verlo hasta el final. Además, argumentó con una lógica que nadie podía refutar. La lince la conocía, confiaba en ella de una manera que no confiaba en los demás. Su presencia podría ser crucial durante el delicado proceso de recuperación. La lince madre, a quien el equipo veterinario había comenzado a llamar Esperanza por las circunstancias extraordinarias de su rescate, había despertado de la anestesia 8 horas después de la cirugía. El doctor Mendoza había estado allí cuando abrió los ojos, documentando cada momento para lo que sabía sería un caso de estudio importante en el comportamiento de fauna salvaje. La lince había estado desorientada al principio, sus ojos nublados por los residuos de los sedantes, sus movimientos torpes y descoordinados. Pero cuando Carmen había entrado en la sala de recuperación y había hablado suavemente, Esperanza había girado su cabeza hacia el sonido de esa voz familiar y había emitido un maullido bajo de reconocimiento. Ese momento había sido un punto de inflexión.
El doctor Mendoza había teorizado que la lince podría asociar a los humanos con el trauma de la captura y el tratamiento, que su confianza inicial podría haberse roto irreparablemente. Pero la respuesta de Esperanza a Carmen sugería algo diferente. El animal parecía entender, en algún nivel profundo e instintivo, que todo lo que había sucedido había sido necesario para salvar a sus cachorros. Era una demostración de inteligencia y comprensión emocional que desafiaba mucho de lo que se sabía sobre el comportamiento de los linces salvajes. Durante los primeros 3 días, Esperanza permaneció en una sala de recuperación especial, un espacio diseñado para minimizar el estrés en animales salvajes mientras se curaban. Carmen pasaba horas allí sentada en silencio, a veces leyendo en voz alta de novelas viejas que había traído de casa, a veces simplemente existiendo en el mismo espacio que la lince. Gradualmente, Carmen notaba que Esperanza se relajaba más en su presencia. La rigidez defensiva en sus hombros se suavizaba, y ocasionalmente el animal incluso cerraba sus ojos por periodos breves, confiando lo suficiente como para dormir mientras Carmen estaba cerca. Los cachorros, mientras tanto, continuaban su propia batalla por la supervivencia. El más pequeño, al que Laura había comenzado a llamar Milagro, había dado un giro dramático en el 4.º día. Sus niveles de energía aumentaron notablemente y comenzó a mamar de la jeringa con vigor que sorprendió a todos. Los otros 2 cachorros, bautizados informalmente como Valiente y Luna, progresaban constantemente, ganando peso cada día y mostrando cada vez más de las conductas típicas de cachorros de lince sanos: pequeños gruñidos de juego, intentos torpes de caminar, curiosidad creciente sobre su entorno. El 6.º día después del rescate, el doctor Mendoza decidió que era tiempo de intentar el primer contacto entre Esperanza y sus cachorros. La reunificación sería gradual y cuidadosamente monitoreada. Comenzarían permitiendo que Esperanza oliera una manta que había estado con los cachorros, estableciendo una reconexión olfativa antes del contacto visual o físico. Carmen estuvo presente para este momento crucial, sentada en su silla usual en la esquina de la sala de recuperación mientras Laura traía la manta impregnada con el olor de los cachorros. La reacción de Esperanza fue instantánea e inequívoca. En el momento en que la manta fue colocada cerca de ella, la lince se levantó, ignorando el dolor evidente de su pata herida, y presionó su nariz contra la tela. Su cuerpo entero temblaba mientras inhalaba profundamente, sus ojos cerrándose en lo que solo podía describirse como alivio puro. Comenzó a emitir un sonido que Carmen nunca había escuchado antes, un ronroneo profundo y resonante mezclado con pequeños maullidos agudos. Era el sonido de una madre llamando a sus cachorros, un lenguaje primitivo y universal que trascendía las barreras entre especies. «Está lista», dijo Laura en voz baja, sus propios ojos húmedos con emoción. «Podemos proceder con la reunificación visual mañana». Pero el doctor Mendoza levantó una mano en señal de precaución. «Necesitamos asegurarnos de que ella esté físicamente preparada. Una madre lince angustiada que no puede moverse adecuadamente debido al dolor podría lastimar accidentalmente a sus cachorros. Aumentemos su medicación para el dolor esta noche y evaluemos su movilidad mañana por la mañana. Si puede moverse cómodamente, procederemos». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Yacía en su cama en su pequeña casa de piedra en las montañas, escuchando los sonidos nocturnos que habían sido sus compañeros durante 7 décadas. El ulular de los búhos, el susurro del viento entre los árboles, el ocasional ladrido distante de un zorro. Pero esta noche, estos sonidos familiares no podían calmar su mente inquieta. Seguía pensando en Esperanza,
en cómo el animal había superado todos sus instintos de supervivencia para buscar ayuda humana. Pensaba en los cachorros, tan frágiles y vulnerables, luchando por vivir, y pensaba en el momento que vendría mañana, cuando madre e hijos se verían por primera vez en casi una semana. Al amanecer, Carmen ya estaba en su escarabajo, conduciendo a través de la neblina matutina hacia San Rafael. Llegó a la clínica antes de que el resto del personal llegara, encontrando solo a Ricardo Navarro, quien había pasado la noche monitoreando a sus pacientes especiales. «Se ve terrible», le dijo a Carmen con una sonrisa cansada. «No durmió nada, ¿verdad?» Carmen negó con la cabeza. «¿Cómo podría? Hoy es el día». Ricardo asintió con comprensión. «Todos hemos estado despiertos gran parte de la noche. Esto es histórico, señora Ruiz. Estamos presenciando algo que podría cambiar nuestra comprensión de las capacidades cognitivas de los linces ibéricos». Cuando el doctor Mendoza y Laura llegaron una hora después, el equipo se reunió para discutir el protocolo exacto para la reunificación. Habían convertido una de las salas más grandes de la clínica en un espacio semejante a un hábitat, con ramas para trepar, superficies suaves para acostarse y múltiples puntos de observación donde Esperanza podría posicionarse cómodamente. Los cachorros serían traídos en su incubadora inicialmente, permitiendo que Esperanza los viera y oliera a través del vidrio antes de que se permitiera contacto directo. El momento llegó al mediodía. Esperanza fue transportada cuidadosamente a la sala preparada, colocada en una plataforma acolchada donde podría ver claramente cuando los cachorros fueran traídos. Carmen estaba allí, por supuesto, su presencia aparentemente tranquilizadora para la lince. Laura y el doctor Mendoza se movían con eficiencia silenciosa, cada gesto practicado y preciso. Cuando la incubadora con los 3 cachorros fue rodada hacia la sala, la reacción de Esperanza fue inmediata y profunda. La lince, que había estado descansando relativamente tranquila, se levantó de un salto a pesar del dolor evidente en su pata herida. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando cada sonido minúsculo que emanaba de la incubadora. Su nariz se abrió, inhalando profundamente para capturar el olor de sus cachorros. Y entonces comenzó a vocalizar una serie de maullidos urgentes y llamadas que hicieron que Carmen sintiera un nudo en la garganta. Los cachorros respondieron instantáneamente, incluso dentro de la incubadora, separados del sonido de su madre por vidrio y distancia, reconocieron esa voz. Milagro, el más pequeño que había estado tan cerca de la muerte solo días atrás, comenzó a maullar en respuesta. Valiente y Luna se movieron inquietos, sus pequeñas cabezas girando hacia la fuente del sonido familiar. Era un momento de reconocimiento mutuo que demostraba que el vínculo entre madre e hijos no había sido roto por la separación forzada. El doctor Mendoza observaba cada detalle con ojos de científico, pero incluso él no pudo ocultar la emoción que cruzaba su rostro. «La respuesta vocal es excelente», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «El vínculo está claramente intacto. Laura, podemos proceder al siguiente paso». Laura asintió y cuidadosamente abrió la incubadora. Con movimientos lentos y deliberados, levantó a Valiente, el más grande y robusto de los 3 cachorros. El pequeño lince maullaba urgentemente, sus patas delanteras moviéndose en el aire como si estuviera tratando de nadar hacia el sonido de su madre. Esperanza observaba cada movimiento con una intensidad que era casi palpable. Cuando Laura comenzó a acercarse, llevando al cachorro, la lince madre se puso rígida. Por un momento, Carmen temió que el animal se asustara, que el estrés de la situación pudiera desencadenar una respuesta de huida o lucha. Pero Esperanza se quedó quieta. Todos sus instintos maternales
aparentemente superando cualquier miedo residual a los humanos. Sus ojos nunca dejaron de seguir a su cachorro, y su cuerpo temblaba con la anticipación de volver a tocarlo. Laura colocó a Valiente en la plataforma a aproximadamente medio metro de Esperanza. El cachorro, liberado de las manos humanas, inmediatamente comenzó a gatear hacia el calor y el olor de su madre. Sus movimientos eran torpes, sus piernas todavía no completamente coordinadas a tan temprana edad, pero su determinación era absoluta. Esperanza esperó, cada músculo de su cuerpo tenso, hasta que el cachorro estuvo lo suficientemente cerca. Entonces, con un movimiento suave que contradecía su condición herida, extendió su cuello y comenzó a lamer a su cachorro. El sonido que Esperanza hizo en ese momento es algo que Carmen llevaría consigo por el resto de sus días. Era un ronroneo profundo, mezclado con pequeños maullidos de alivio y alegría, un lenguaje de amor maternal que no necesitaba traducción. Valiente respondió presionándose contra el cuerpo de su madre, buscando instintivamente el calor y la seguridad que había estado ausente durante los días más críticos de su joven vida. Esperanza lo envolvió con su cuerpo, su cola moviéndose para acunarlo, su lengua trabajando incansablemente para limpiar cada centímetro de su pelaje manchado. «Fue perfecto», susurró Laura, su voz cargada de emoción. «Traigamos a los otros dos». Uno a la vez, los cachorros restantes fueron colocados con su madre. Luna fue la siguiente, y su reunión con Esperanza fue igualmente conmovedora. Pero fue cuando Milagro, el más pequeño y frágil, fue finalmente colocado con su madre, que todos en la sala sintieron el verdadero peso de lo que habían logrado. El pequeño cachorro, que había estado tan cerca de la muerte, gateó hacia su madre con energía renovada, su maullido débil pero determinado. Esperanza pareció entender instintivamente que este cachorro necesitaba atención especial. Lo atrajo más cerca que a los otros, lo lamió con más vigor, lo posicionó en el lugar más cálido contra su cuerpo. Carmen observó mientras el pequeño Milagro, finalmente reunido con su madre, finalmente se relajaba completamente por primera vez desde el rescate. Su pequeño cuerpo se derritió contra el de Esperanza y sus maullidos cesaron, reemplazados por el ronroneo diminuto de un cachorro contento. El doctor Mendoza monitoreaba la situación cuidadosamente, listo para intervenir si algo salía mal. Pero no fue necesario. Esperanza había asumido completamente su rol maternal nuevamente, y los cachorros respondían exactamente como debían. Después de unos minutos de lamido y acurrucamiento intensivo, Esperanza se recostó cuidadosamente, posicionándose de manera que su pata herida estuviera protegida, pero que sus pezones estuvieran accesibles para los cachorros. Los tres pequeños linces, guiados por instintos tan antiguos como la vida misma, comenzaron a buscar alimento. «Va a intentar amamantarlos», dijo Laura en voz baja, una mezcla de esperanza y preocupación en su voz. Después de todo lo que ha pasado, con la desnutrición y el estrés, no estamos seguros de si su producción de leche será suficiente. Observaron en silencio tenso mientras los cachorros buscaban y finalmente se prendían. Carmen pudo ver el momento exacto en que comenzaron a succionar exitosamente, sus pequeñas colas moviéndose rítmicamente, sus patas amasando contra el vientre de su madre. Esperanza cerró sus ojos, su expresión una de paz absoluta mezclada con lo que Carmen solo podía describir como alivio profundo. «Está produciendo leche», confirmó el doctor Mendoza después de varios minutos de observación. «No podemos saber la cantidad sin hacer pruebas, pero el comportamiento de los cachorros sugiere que están recibiendo algo. Continuaremos con la alimentación suplementaria, pero este es un desarrollo extremadamente positivo». Laura sonrió limpiándose las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. «Es un milagro».
Todo esto es simplemente un milagro. Carmen permaneció en su silla, observando a la familia reunida. Esperanza había abierto sus ojos y por un breve momento su mirada se encontró con la de Carmen. En esos ojos ámbar, Carmen vio algo que la conmovió profundamente. Era reconocimiento, sí, pero también algo más. Gratitud, tal vez. O quizás simplemente una comprensión compartida entre dos madres, separadas por especie pero unidas por el vínculo universal de proteger y nutrir a los jóvenes vulnerables. Las semanas siguientes fueron un periodo de recuperación gradual pero constante. Esperanza sanaba notablemente bien, su pata respondiendo al tratamiento mejor de lo que el doctor Mendoza había esperado. La cojera permanecía como él había predicho, pero no era lo suficientemente severa como para impedir significativamente su movilidad. Los cachorros prosperaban bajo el cuidado de su madre, suplementado por la alimentación adicional que Laura proporcionaba 2 veces al día. Ganaban peso constantemente. Sus ojos se abrían completamente revelando el azul brillante que eventualmente se transformaría en ámbar, y sus personalidades individuales comenzaban a emerger. 2 meses después del rescate, Carmen se encontró una vez más en el bosque de la Sierra de Guadarrama, pero esta vez las circunstancias eran radicalmente diferentes. No estaba sola siguiendo a una lince desesperada hacia lo desconocido. Esta vez estaba acompañada por el doctor Mendoza, Laura, Ricardo y un equipo completo de especialistas en fauna salvaje. Y lo más importante, estaban allí para devolver a Esperanza y sus cachorros a su hogar natural. El sitio de liberación había sido cuidadosamente seleccionado. Era un área remota del parque natural, lejos de carreteras principales y asentamientos humanos, pero con abundante población de conejos y otras presas que Esperanza necesitaría para alimentar a su familia. El doctor Mendoza y su equipo habían pasado semanas estudiando el área, asegurándose de que no hubiera otros linces territoriales que pudieran representar una amenaza, verificando que hubiera suficientes refugios naturales donde Esperanza pudiera establecer una nueva guarida. Los cachorros, ahora robustos y saludables, habían crecido enormemente en los últimos 2 meses. Valiente se había convertido en el explorador del grupo, siempre el primero en investigar cualquier novedad en su entorno de recuperación. Luna mostraba una cautela más reflexiva, observando cuidadosamente antes de actuar, pero con una curiosidad igualmente intensa. Y Milagro, el pequeño que había estado tan cerca de la muerte, había florecido convirtiéndose en el más vocal y juguetón de los 3, como si estuviera compensando el tiempo perdido cuando luchaba por sobrevivir. Esperanza había demostrado ser una madre excepcional durante su tiempo en el centro de recuperación. A pesar de su propia herida, había cuidado a sus cachorros con dedicación incansable, enseñándoles las habilidades básicas que necesitarían en la naturaleza. El equipo había proporcionado presas vivas en un recinto especial, permitiendo que Esperanza demostrara técnicas de caza mientras sus cachorros observaban. Había sido fascinante ver cómo, incluso en cautiverio, los instintos salvajes permanecían intactos y fuertes. La jaula de transporte que contenía a la familia lince fue colocada cuidadosamente en el borde del claro elegido. Carmen estaba de pie cerca, sus manos aferradas a su bastón, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y una tristeza anticipada. Había pasado tanto tiempo visitándolos casi diariamente, observando su progreso, hablándoles con la misma voz suave que había usado aquel primer día cuando Esperanza la había buscado en la carretera. Ahora había llegado el momento de despedirse. Antes de abrir la jaula, el doctor Mendoza se acercó a Carmen. «Señora Ruiz», comenzó, su voz formal pero cálida, «lo que ha presenciado y lo que ha hecho posible estos últimos meses es verdaderamente histórico. El caso de Esperanza será documentado y estudiado durante años.
posiblemente décadas. Ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de la capacidad de los linces ibéricos para el razonamiento complejo y la adaptación conductual. Pero más allá de la ciencia, más allá de los datos, ha salvado a 4 vidas extraordinarias. Le gustaría hacer el honor de abrir la jaula. Carmen sintió lágrimas picando en sus ojos mientras asentía, incapaz de confiar en su voz para hablar. Se acercó a la jaula, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella, pero enfocándose solo en la familia Lince adentro. Esperanza la observaba con esos ojos ámbar que Carmen había llegado a conocer también. Los cachorros, todavía jóvenes pero ya mostrando los penachos característicos en sus orejas, se movían inquietos, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Carmen colocó su mano en el mecanismo de liberación de la jaula y se inclinó para hablar una última vez con Esperanza. «Fuiste tan valiente», susurró, su voz quebrándose. «Superaste todo tu miedo para salvar a tus bebés. Ahora puedes llevarlos a casa. Vive bien, madre valiente. Vive larga y salvajemente». Con un movimiento simple, Carmen abrió la puerta de la jaula. Por un momento, nada sucedió. Esperanza permaneció dentro, evaluando la apertura con cautela natural. Luego, lentamente, emergió al aire libre del bosque. Se detuvo justo fuera de la jaula, su nariz levantándose para captar los olores familiares del bosque, sus orejas girando para captar cada sonido. Detrás de ella, los cachorros comenzaron a salir, primero Valiente como siempre, seguido por Luna y finalmente Milagro. Los 4 linces se quedaron en el claro por un momento que pareció suspendido en el tiempo. Carmen pudo ver cómo Esperanza evaluaba su entorno, tomando decisiones sobre qué dirección tomar, dónde podría establecer una guarida temporal. Era hermoso ver a este animal que había pasado por tanto, finalmente libre nuevamente. Entonces Esperanza hizo algo que nadie había anticipado. Se volvió y caminó directamente hacia Carmen. El doctor Mendoza dio un paso adelante instintivamente, listo para proteger a Carmen si fuera necesario, pero Carmen levantó una mano para detenerlo. Esperanza se acercó hasta estar a apenas 1 metro de la anciana. Los dos se miraron a los ojos, y en ese momento Carmen sintió una conexión que trascendía palabras, que trascendía especie. Era un momento de reconocimiento mutuo, de respeto, de algo que podría llamarse amistad si esa palabra pudiera aplicarse entre humano y animal salvaje. Entonces Esperanza hizo algo aún más extraordinario. Se sentó sobre sus cuartos traseros y levantó su pata delantera, colocándola suavemente contra la pierna de Carmen, el mismo gesto que había usado aquel primer día en la carretera cuando había buscado ayuda. Pero ahora el contexto era completamente diferente. No era un ruego de ayuda, sino un mensaje de despedida, un reconocimiento de todo lo que había pasado entre ellas. Carmen se arrodilló lentamente, ignorando las protestas de sus rodillas artríticas, y colocó su mano en la cabeza de Esperanza. La lince permitió el toque por un breve momento, sus ojos cerrándose. Luego, tan rápido como había comenzado, el momento terminó. Esperanza se levantó, emitió un sonido bajo que llamó a sus cachorros y se dirigió hacia la línea de árboles. Los 3 cachorros la siguieron, sus movimientos ya mostrando la gracia que caracterizaría sus años adultos. En el borde del bosque, Esperanza se detuvo una última vez y miró hacia atrás. Sus ojos encontraron a Carmen una vez más, y Carmen hubiera jurado que vio algo parecido a una sonrisa en la expresión del animal. Luego, con un movimiento fluido, Esperanza desapareció entre los árboles, sus cachorros siguiéndola hacia su nueva vida. Carmen permaneció arrodillada en el claro, lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Sintió una mano en su hombro y miró hacia arriba para ver a Laura, ofreciéndole ayuda para levantarse.
Gracias, murmuró Carmen, permitiendo que la joven la ayudara a ponerse de pie. Por todo. Laura sonrió, sus propios ojos húmedos. Nosotros deberíamos agradecerle a usted, señora Ruiz. Usted hizo esto posible. Sin su compasión, sin su valentía, esta familia no habría sobrevivido. El viaje de regreso a la civilización fue silencioso, cada persona perdida en sus propios pensamientos. Carmen miraba por la ventana del vehículo, observando el bosque pasar. Sabía que las cámaras remotas que el equipo había instalado les permitirían monitorear a Esperanza y su familia durante los meses venideros.